Muy buenas noches a todos. Vamos a comenzar entonces con nuestra clase. Vamos a comenzar con cositas sencillas. Déjame conectarme y crear uno nuevo. Ok. Hasta el momento, nosotros hemos creado tablas normales usando el Create Table de esta manera. ¿Sí? Digan. Tengo una pregunta con respecto a borrar la tabla, profe. Si ahí escribimos crear tabla y la creamos, y luego escribimos un drop para borrar la tabla, pero yo vuelvo y le doy a crear tabla y tenía la información ingresada, siempre está ingresada, ¿cómo yo le doy a borrar y que no vuelva a aparecer más en la base de datos? Espera. Usted me está diciendo que usted borra la tabla y después la vuelve a crear y la información se queda ahí. Por ejemplo, yo creo la tabla, ¿verdad? Y le inserto datos. Y cuando me da un error, yo le doy a draw, borrar tabla, para que corrija el error. Pero cuando le doy a crear la tabla de nuevo, aparece igual con toda la información de nuevo. No, No, usted o sea está que no se borrando borra otra todo. tabla porque eso no es posible. Es que tú tienes que borrarle la información que tú deseas borrar, no déjala ahí mismo. No. Si él borra la tabla, se va la información. No hay forma. Seguro le pasaba como a mí, que él solamente ponía era drop y el nombre de la tabla, y no ponía drop tabla y el nombre de la tabla. Ustedes tienen que verificar que cuando ustedes tiren un query, el resultado de abajo sea satisfactorio, porque si usted le está dando un error ahí abajo, no hizo nada. Si usted está disponible y usted está en la computadora y usted no quiere mostrar eso, usted puede compartir su pantalla para que nos muestre. Aunque Merlin dijo que cuando él está creando la tabla y le da un error, él le da drop table, pero si le está dando error creando tabla, la tabla no está creada. Aunque la vaya a borrar, le va a dar error porque la tabla no va a existir. En esa parte yo la entendí así, pero después más para adelante me dijo que la información que tenía en la tabla se quedó, o sea, que la llegó a crear en algún momento. Ah, ya la llegó a crear. Sí, la tabla está creada. Es cuando yo voy a ponerle query para que me haga un teléfono o algo por el estilo. Y entonces yo le doy a borrar la tabla porque me dice que tabla creada. Como que me está haciendo una copia. Entonces yo la borro y le doy de nuevo la tabla que dice crear, que ya tenía ingresada. Tú lo ejecutas, donde tú le das drop table, tal, la ejecutas. Claro, yo lo ejecuto para que me pueda permitir crearla nuevamente. Cuando usted esté ready en la computadora, usted me avisa para yo conectarme a ver eso, porque eso no es posible. Si usted borra la tabla, tiene que ir todo. Yo me conecto del celular y uso la PC de escritorio. ¿Por qué usted no se conecta de la computadora y así, Porque si usted tiene cualquier duda? No tiene internet la computadora. Bueno, pues también eso también es un obstáculo. Pero vamos a seguir con esto, vamos a ver ya. Entonces, por ejemplo, yo tengo una tabla aquí, voy a crear una tabla que se llama Infotech. A esa tabla yo le voy a poner un ID. Hasta el momento yo he creado una tabla así, una tabla normal. Pero si yo quiero crear una tabla de manera temporal, ¿qué yo necesito para crear una tabla de manera temporal? Aquí en MySQL yo tengo esta palabrita reservada, temporal, que simplemente cuando yo ejecuto la tabla, me dice que no tengo una base de datos seleccionada. Yo creo que tengo una que se llama RD. Vamos a usar RD. Acuérdense que si yo cuando le comparto este query, si ustedes no tienen una tabla que se llame RD, la tienen que crear con un create database. Porque ahorita me dice que está dando un error y es que no la tienen. Ya yo la tenía creada, ¿ven? Si la tienen, la usan. Si no, la crean y la usan. Entonces ya yo tengo la tablita creada. Si yo le doy un select, no hay información. Entonces, ella es temporal, pero ¿cuánto me dura la tabla? ¿Cuándo la tabla muere? Ok. Usted
Ustedes ven que yo estoy haciendo un select y aquí me está mostrando, o sea, un resultado, aunque vacío, el result set vacío. Entonces, si yo voy a la parte de las conexiones y yo me desconecto de la base de datos, todos los objetos que tenía, que eran temporales, murieron. Entonces, si yo vengo y le digo que use esa base de datos, bueno, estoy desconectado. Ok. Yo nada más le iba a desconectar, pero no a conectarme. Me conecté. Estoy usando la base de datos y le doy un select. Y fíjense que me dice acá abajo que la tabla que se llama Infotec no existe. Profesor, pero usted la creó. Sí, pero yo la creé usando o creé una tabla temporal. Cada vez que se va la conexión, se pierde todo. Hasta ahí vamos bien. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Siguiendo ahí mismo, yo voy a ingresar registros. Ángela, el micrófono. No soy yo, el mío está desconectado. Creo mi tabla. Le agrego 3 registros. Entonces, si yo quiero borrar esos registros, hasta el momento yo solamente tenía una sola forma, que sería esta. Delete from y el nombre. Si yo hago esto, se eliminan todos los registros de la tabla. Me pregunta que si estoy seguro, le digo que sí, se borran todos. ¿Ven? ¿Se ve ahí? Se volvemos lo agregamos, bueno, volvemos y lo agregamos, dándole clic a ejecutar varias de un golpe. Y normalmente, cuando usted usa el delete, es cuando usted va a eliminar algo en específico. O sea, usted no va a eliminar todo. Si usted va a eliminar todo, usted tiene una función o una palabra reservada que se llama truncate. Usted le dice truncate, table, infotec. Entonces, verifico. ¿Cuántos registros hay? 3. Si le doy a la de arriba de delete, lo borra todo. Si le doy a la de abajo, también lo borra todo. Entonces, diferencia entre una y otra. Truncate está diseñada para borrar todos los registros. Por lo tanto, Truncate es más rápido que el delete. Claro, solamente se puede apreciar cuando estamos hablando de muchos registros. O sea, que usted con 50 registros, 100 registros, 500 registros, usted no va a poder apreciar la velocidad. Pero cuando estamos hablando de cantidades grandes, de miles, se aprecian esos segundos o minutos de más. Otra diferencia, que si nosotros estamos trabajando con campos que contengan la propiedad autoincremento, si nosotros hacemos un delete, el autoincremento sigue en la secuencia que iba. Pero si le hago un truncate, vuelve y se reinicia la parte del autoincremento. Y también el truncate no se puede usar cuando yo tengo una tabla que está relacionada con otra, con un foreign key. Ahí tengo que hacer un delete y borrarle todo, pero con el delete, porque el truncate está deshabilitado en esa opción. No me deja. Hasta el momento, ¿alguna pregunta? Entiendo que no hay pregunta. Ok. Entonces, vamos a seguir. Vimos las tablas temporales, el truncate. Vamos a ver el distinct.
Para ver el distinct, ¿qué podrías? Vamos a seguir agregando cosas igual. Una pregunta, profesor. Dígame. El truncate borra la tabla, borra todo. El delete, tú le No, especificas. oiga. El drop table borra la tabla. El truncate pasea la tabla, los datos que tiene la tabla. Ok, el truncate borra los datos de la tabla, no la Sí. tabla. No, y si lo dije así, lo dije mal. La información, los datos. Ok. Entonces, ¿qué yo tengo acá? Yo no había creado toda la información. Vamos a correr de nuevo, no importa. Entonces, ahora sí. Yo tengo esta información, tengo 8 registros como se puede apreciar, y hay algunos registros que se repiten. Entonces, ¿cómo yo saco o cómo yo le digo en un select que me muestre los registros que sean únicos, o en este caso, que sean distintos o diferentes? Yo tengo una palabra reservada que tiene ese mismo nombre. El campo se llama ID. Le pongo el campo y uso mi palabra reservada, distinct. Cuando yo le doy, originalmente en el query anterior, yo tengo 8 registros. Aquí sigo teniendo 8, pero le digo, muéstrame lo que son distintos. Entonces, él entiende que hay campos que se están repitiendo. Por ejemplo, el 1, veo que está aquí. El 1 está 3 veces. El 2 está 2 veces. Cuando yo le aplico el distinct, me muestra los campos sin repeticiones, o sea, los que son distintos o diferentes. Perfecto. Y sí, profesor, sí. Hay varios campos que son uno, ¿verdad? Y todos tienen información importante. Y tú quieres una información y tú le das al select con distinct y no te trae la información que tú quieres. ¿Qué pasa? Vamos a ver, repítame eso, a ver. Como usted creó la tabla con varios ID, ¿verdad? Uh-huh. Todos los ID vamos a poner que tienen información importante. Como ahí hay 3 1 y tú quieres que te aparezca un 1, o sea, un 1 en específico que tiene una información que tú quieres, y cuando tú le das el distinct, te trae uno que no es el que tú quieres. ¿Cómo se resolvería? No, lo que pasa es que él te va a mostrar lo que son diferentes. Entonces, tú tienes que elegir por algo que se repita. Incluso si yo tuviera otro campo que diga, un campo que se llame números diferentes, por ejemplo, y ahí no se repite, y yo le digo, ponme lo que son distintos por tal campo, no se va a mostrar. Entonces, tú tienes que ponerle por un campo que se repita, pero tú no tienes esa opción de decirle que cógelo por tal ID, porque para él todos son uno. Él no sabe de que el segundo uno es más importante que el otro. No hay forma de que él sepa. O sea, ahí no podría usar el distinct. Y también hay que saber cómo tú vas a saber que la información que está ahí es más importante que la otra para tú hacer un query, por ejemplo. Y ese campo no es bueno que se repita, ¿no? No, el Sí, campo. eso es una mala práctica. Exacto, esto es porque es a modo prueba, a modo entrenamiento. Sí, es una práctica, pero yo digo ya en la manera que uno esté trabajando para evitar esa confusiones y esa pérdida de tiempo al uno hacer una búsqueda, yo creo que lo mejor es de no repetir la información como la hice. Exacto. Entonces, tenemos la otra parte, que es donde yo tengo, a ver, ID.
From Infotech. Yo lo que quiero hacer es limitar la búsqueda de los registros que yo tengo. Por ejemplo, normalmente en estadística se usa mucho lo que es el muestreo y la población. Por ejemplo, yo tengo, vamos a decir, yo tengo un curso de 25 estudiantes, pero esos 25 estudiantes, yo necesito nada más 5 estudiantes para hacerle preguntas para un estudio que estoy haciendo. Entonces yo tiro 5 nada más, pero ahí yo no sé cómo lo voy a sacar. O sea, porque no le voy a decir, sácame qué, sácame lo que tiene una condición. No, yo saco 5. Entonces, ¿cómo yo limito que del query, este query que yo tengo, que estoy mostrando en pantalla, ese query me arroja 8 resultados? Pero como yo le digo, solamente de esos 8, muéstrame 5. Entonces yo tengo una palabrita reservada. Esta palabrita reservada de límite, lo pueden ver ahí. Yo limito el query. Yo tengo 8. Si yo le pongo un 3, se limita a la cantidad que yo le ponga. Ella trabaja también a nivel de parámetros. Cuando hablamos de parámetros, son informaciones que usted le manda a la función para ella procesarla y el resultado puede variar. Por ejemplo, si yo le mando 3,1, el resultado cambió. Profesor, ¿y qué fue lo que está pasando ahí? Ok. Originalmente, con un solo número, cuando usted le pasa un número, usted está diciendo que te muestre la cantidad de registros equivalente a ese número, de todos los registros que hayan independientemente. Ahora, yo tengo 8. Si yo le pongo aquí una coma y le pongo después de la coma otro número, ¿qué yo le estoy diciendo? El primer número me está indicando, ojo señor, esto es cuando estoy hablando de 2 parámetros, o sea, un número, coma, otro número. Esta es la funcionalidad que estoy explicando. Si yo le paso un 3, yo le estoy diciendo ahí, déjame el 1, el 2 y el 3 fuera. Y después de ahí, muéstrame 1 y 2. O sea, muéstrame esto. Vamos a ver. Ven, muéstrame 4 y 5. Le estoy diciendo, después de los 3 que yo estoy dejando fuera, muéstrame solamente 2. ¿Se entendió esa parte? Sí. Sí, eso es como una búsqueda en un rango. ¿En un rango, es decir, si yo tengo un listado de 1 a 100 y quiero ver lo que están del 101 al 109, pongo el 100, luego pongo coma y pongo 9 para que salte las 9 posiciones que están encima del 100. Exacto. Entonces, de estas cositas que hemos visto, por ejemplo, en el día de hoy, la primera que vimos, las tablas temporales, por ejemplo, no existen en todos los gestores. A nivel de SQL Server, se utiliza es un asterisco. O sea, alante de la tabla, usted en vez de ponerle aquí el temporario, usted lo quitaría y usted se lo pondría ahí. Usted le pone un signo de número, un asterisco con un signo de número, indicando que esa tabla es temporal. Y ya cuando usted se desconecte y se vuelva a conectar, la tabla se va a desaparecer. Parece un comentario cuando usted le pone el signo. Sí, sí, parece vuelve un comentario. Pero en SQL Server funciona así. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que ustedes entiendan? Que los conceptos generales de SQL son casi lo mismo en todos los lados. Ahora, hay una palabrita que allá el equivalente sería otra palabra reservada, pero existe. El temporario no existe allá como tal, pero hay una palabra reservada o un carácter reservado para hacer esa función. El distinct, eso existe en todos los lados. El limit, esto de acá, no existe así. En las demás existe, por ejemplo, con un top. Le puedes poner un top y en Oracle tú usas la función row para determinar cuántas filas te retorna. Pero en sí,
La parte de limitar existen en todas. La parte de temporal existen en todas. La parte de autoincremento existen en todas. Hasta ahí vamos bien. Entonces, seguimos con esta bobería. Vamos a seguir con lo que son, nosotros en clase pasada vimos lo que era una de las funciones de agrupamiento. Digo una porque nosotros lo que vimos fue el count, pero tenemos varias. Tenemos el count, el max, el min, el sum y el ABG. Entonces, ¿qué son estas? Para poder explicar, vamos a crear una tablita. Vamos a crear una tablita sencilla aquí. Vamos a ponerle notas a mi tablita. Y le voy a poner ID estudiante. Por ejemplo, ID estudiante. Y le voy a poner, no puede hacer incremental por el ejemplo. Y le voy a poner la nota. Perfecto, ya tengo mi tablita creada. Ahora vamos a insertar registros. Insertarle registros. Por ejemplo, el estudiante 1 tiene un 100, digamos. Ok. El estudiante 1 tiene un 100 en una nota X, no sé. En otra tiene un 90. En otra tiene un 80. Y en otra tiene un 70. El estudiante 2 tiene 85 y 85. Y 90 y 90. Y el estudiante 3 vamos a decir que el estudiante 3 tiene 85, 86, 87 y un 75. Vamos a decir que esas son las notas. Vamos a correr esto. Funcionó sin problema. Y vamos a hacer un select. Select asterisco a notas. Y tengo la información. Tengo 12 registros. Equivalente a 3 estudiantes. El estudiante 1, el estudiante 2, al estudiante 3. Si yo quisiera obtener un conteo de cuántas notas yo tengo, yo uso, vamos a ver, puedo usar por ejemplo el count y le pongo un asterisco y yo voy a tener como resultado un 12, indicándome que yo tengo 12 registros. Esa parte la habíamos visto. Perfecto. Si yo quisiera saber de todas las notas, cuál es el valor máximo de las notas que yo tengo, yo le pongo la palabra reservada más y tengo que especificar el campo. Aquí no puede ser como lo tengo allá, porque aquí yo voy a contar que los registros, pero aquí yo tengo que especificarle de manera obligatoria un nombre de un campo, el campo que él va a sacar, la nota máxima. Entonces, si ustedes se fijan, nota máxima, déjame ver, creo que es un 90, creo que es un 90, vamos a ver. Entonces, la máxima. ¿cómo es? La nota máxima es un 100.
Pero tiene el estudiante 1 arriba, Ay, la primera. después ay, abajo. sí, mira, yo estaba descartando eso. Ya yo me había quemado en el examen. Qué difícil. Pues bien, entonces, suerte que yo me equivoqué, pero Ángela me ayudó y la computadora tampoco se equivoca. Entonces, me dice que la nota máxima es un 100. Ahora, ¿qué pasaría si yo quiero la nota mínima? Le pongo esa palabrita reservada. ¿Cuál es la nota mínima? Un 70. Pero ¿qué pasa? ¿Ustedes se acuerdan? Bueno, todavía tenemos la parte de la suma. Si yo quisiera saber, aquí en este nivel, vamos a poner acá, la sumatoria de todas las notas, yo le pongo aquí nota y le pongo la palabrita reservada, sum de suma. Cuando yo le doy, me suma todas las notas y me dice que el equivalente a la sumatoria es 1023. No sé si ustedes se acuerdan que los otros días, para nosotros sacar el promedio de diferentes campos, nosotros tuvimos que prácticamente hacerlo manual. Nosotros sumamos y dividimos entre la misma cantidad. Entonces, En ese caso, entonces, podríamos poner el zoom y le podríamos poner los campos, profesor, los diferentes campos. no, porque el zoom no cuenta a nivel de que de súmame tal campo y súmame tal campo. No, suma es el total de ese campo. Okay. Pero tenemos una función de agrupamiento para el promedio. Yo tengo una función que se llama ABG, de averaje, de promedio. Profesor, Entonces, antes de a Zoom, se le puede poner que sume por, o sea, si yo quiero entre esos registros, que son 12, yo quiero que sume 4, se le puede poner con Zoom. si usted quiere que Por de esos ejemplo, registros, que sume lo que tienen ID 1. ¿Se le puede poner? acondicionado, claro, porque por ejemplo, aquí me dice que la suma es tal, pero yo le digo where ID, por ejemplo, es igual a 1, ¿eh? Sí. Bueno. ¿Cómo que se llama el campo? ID estudiante. ID estudiante. Y mira ahí, me dice el equivalente del estudiante 1 son 340, o sea, estos 4 registros que están aquí son 340. Porque acuérdese que usted le puede poner siempre el where, siempre. Claro está. ¿Cuándo usted no va a usar where? Cuando usted quiere sacar una condición, pero no en base a un campo, sino en base a una función de agrupamiento. No sé si me entendió, pero se lo vamos a explicar en breve, de que termine esta partecita yo. Déjeme en el QA. Entonces, déjeme, ya que hicimos ese, darle y ponerla aquí sin este. Ok, estábamos en el de promedio. En promedio yo le pongo la nota. Pronotas. Y voilà. Me dice que el promedio es 85.25. Ok. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, la parte que decía que le iba a explicar. ¿Qué pasa si yo quisiera que me muestre en base a una condición, pero una condición quizás grupal? ¿Cómo así? Pero vamos a ver. Vamos a ver los registros que yo tengo. Déjame coger esto y ponerlo por acá. Perfecto. Entonces, me lo va a agrupar, pero lo único que toditos son iguales ahí. Tengo que agregar un poquito más de registro. Déjame agregar al 3 le voy a poner más registro.
25, 86, 87, 88, 89 y 90. Entonces vamos a vaciar la tabla para no... Truncate table notas. Se fue la tabla y se llenó la tabla. Ahí tengo mi registro. Yo tengo, de todos esos registros, tengo 14. Entonces vamos a hacer esta consulta. Le voy a decir que me cuente los registros. Le voy a decir. De los ID de estudiantes. A ver cuánto tengo de cada uno. Y tengo que ponerle el group by para que funcione. ¿Se acuerdan de esa partecita? Group by. Y luego, cuando yo estoy usando la palabra reservada group by, todo lo que no sea función de agrupamiento, tengo que ponerlo después del group by. O sea, esto de aquí no va, pero esto sí. Entonces, ¿qué me salen? Aquí me sale que yo tengo 3 estudiantes, pero que hay uno que tiene 6 notas y los otros tienen de a 4. Si yo quiero nada más que me muestre el que tiene, por ejemplo, yo le voy a decir, muéstrame lo que tenga más de 4. Yo no podría decirle acá, como en este where. O sea, yo no podría decirle, vamos a ver, where, porque no hay forma como de yo decirle. O sea, ¿qué le digo? Where, no hay como una forma de decirle. Entonces yo tengo una palabrita, una palabra reservada, se llama having. Having se usa específicamente cuando usted está trabajando con group by. Usted quiere poner una función de agrupamiento, usted le puede decir así mismo, tal cual, y míralo ahí. O sea, yo le estoy diciendo, muéstrame las cuentas, el total, eso me trae un número, que sea mayor que 4, pero con el having, no con un where, porque yo estoy usando de manera agrupada. Estoy trabajando con lo que son funciones de agrupamiento. Hasta el momento, ¿se ha entendido lo que se ha explicado? Sí. Entonces, profesor, el having vendría siendo el where, pero que se usa en el con el group by. Exacto, un where para nivel de trabajar con agrupamiento. Okay. Perfecto. Deja ver, nos quedan ya pocos minutos. Déjame terminar la sección para continuar en otro. Denme un segundo, le mando el link en breve.